Estuvimos platicando sobre los acilglicéridos acerca de la forma en la que podrían ser hidrolizados. Ayer nosotros trabajamos en una hidrólisis alcalina y platicamos que en el caso de la hidrólisis ácida, evidentemente se puede hacer con un ácido fuerte, pero si estamos hablando de la actividad dentro de una célula, no se va a hacer con un ácido fuerte, se va a hacer con unas enzimas especializadas, que ¿cómo se llaman? Hicieron la tarea de eso. Sí, Lipasas, ¿no, maestra? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Lipasas? Exacto, lipasas. Y de eso hicimos una tareita. ¿Qué me pueden decir de lo que encontraron de las lipasas? que actúan como enzimas. ¿Que actúan como qué? ¿Como enzimas? Son enzimas, las lipasas son enzimas. ¿Pero qué me pueden decir de las lipasas? Digieren grasas. ¿Grecia? Sí, mis digieren grasas. Ok, van a digerir grasas. ¿Qué más me pueden decir? ¿Dónde son producidas? En el intestino delgado. ¿Ahí son producidas? ¿Seguros? En el páncreas, exacto. Entonces van a producirse en el páncreas y van a ser excretadas a diferentes lugares, principalmente al intestino delgado. Ahí en el intestino delgado se van a encargar de la digestión de las grasas que nosotros consumamos con los alimentos, pero no lo hacen ellas solas. Para que las lipasas puedan actuar debe de estar presente un compuesto. ¿Quién es? Agua. Además, ¿qué otra cosa? Agua está bien, pero algo más. ¿Triglicéridos? Eso es lo que van a cortar. ¿Ésteres? No. Ustedes ya tienen el triglicérido. Tienen a la lipasa. Sustratos. El sustrato es el triglicérido. Y tiene que tener un ambiente en específico para trabajar. De hecho, básense en la tarea. He revisado varias tareas y algunos lo pusieron. Entonces, para que ella trabaje, debe de haber ciertas cosas importantes para que se active. Y esas cosas importantes lo contiene una sustancia que es excretada. Glicerol. No. Es una sustancia excretada por la vesícula. ¿Qué debe de haber? Proteína. No. ¿Lípidos? No estamos ahí diciendo sinónimos de triglicérido, de grasa, no. No, no, no. Algo que va a ayudar a activarla. Proteínas. Varios lo pusieron, entonces se supone que hacemos la tarea a mano para saber qué escribir. Proteínas. No. ¿No es la bilis? Exacto. Ajá. Sería el ácido biliar. Ajá. Este va a tener un montón de componentes y va a ayudar a las lipasas a que se activen y entonces puedan tener su función. ¿Ok? Va a haber diferentes tipos de lipasas dependiendo de dónde actúen y dependiendo de qué corten. Entonces yo me acuerdo ahí entre la tarea que un chico, creo que sí fue un chico, que puso cómo se llamaban específicamente las lipasas, dependiendo de lo que cortaban. O sea, decía, si cortaba colesterol, se llama, ¿cómo se llaman?
Colesterasa. Ok, tiene como un apellido, pero digamos que sí, se llama así. ¿Qué otra se acuerdan o qué otra escribieron? Déjenme ver quién lo puso. Fue Claudia. Creo que fue Claudia. Déjenme buscárselo. Sí, fue doña Claudia. Claudia, ¿cómo se llaman? Tú lo pusiste en tu tarea. Yo puse que la enzima lipasa en general encuentra en la leche materna y que según estudios es idéntica a la enzima colesterasa. ¿Cómo se llama la que rompe los triglicéridos? Triglicerol. ¿Triglicerol qué? Hidrosáido. Exacto, entonces tenemos la triglicerol hidrolasa. ¿Cómo se llama la que corta colesterol? Claudia. Colesterol es hidrolasa y hay otra que se llama fosfolipasa. No, ahí la tienes en tu tarea. No alcanzo a ver tu tarea porque no me puedo hacer zoom. Pero le pusiste, es la triglicerol hidrolasa y el colesterol, ¿qué más? Tiene un éster, ¿qué más? Es hidrolasa. Exacto. Colesterol éster hidrolasa y teníamos otra que corta fosfolípidos, ¿cómo se llama? Fosfolipasa. Exacto. Gracias. Ve, doña Claudia, si hace la tarea, pues entonces diga que escribió. Entonces, todas estas enzimas van a ser específicas. No quiere decir que yo, porque coma cualquier tipo de grasa, entonces solo una enzima va a actuar. En realidad, son muchas de las enzimas que nosotros tenemos. Estas son de las principales, son las más representativas. Y entonces, gracias a ellas, nosotros podemos utilizar los ácidos grasos libres, el colesterol ya esterificado, por ejemplo, el colesterol libre lo podemos ir ocupando. Pero siempre va a ser gracias a estas enzimas. Ahora, ¿qué otra característica aprendieron o encontraron de las lipasas? Bueno, yo puse que favorecen la absorción de nutrientes. Ok, van a ayudar a y ayuda a la digestión de moléculas, proteínas, gluten, lactosa, etc. Ok, principalmente van a ayudar, evidentemente, a obtener todos los ácidos grasos que nosotros consumamos a partir de la comida. Antes de que se me olvide, las tareas recuerden que llevan referencias, porque muchos me las pusieron sin referencias y entonces evidentemente llevan una calificación menor.
Ahora, otra cosa importante de estas enzimas es que van a funcionar a pHs diferentes, dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, aquellas enzimas que trabajan en el intestino, pues trabajarán a pH básico. Aquellas que trabajan en estómago, trabajarán a un pH ácido. Entonces, van a ir cambiando. Y muy al inicio, cuando pregunté qué otra cosa se necesitaba, alguien me dijo agua. Sí, sí vamos a necesitar agua porque todas las lipasas son hidrolasas. Entonces vamos a necesitar que estén moléculas de agua presente para que se lleve a cabo esa reacción. ¿Alguien más leyó algo más de las lipasas? Que se van a clasificar en diferentes, depende de la reacción. No te escuché. ¿Tienes audífonos como para que los pongas en tu compu y no se haga el eco? Operan unidas en interfaces de líquido-agua. Ok, están en interfaces lípido-agua. ¿Qué más? ¿Cómo es su estructura? También leí que alguien puso algo acerca de la estructura y creo que ese sí fue Atsin, creo. Maestra dijo así. Ajá, sí. ¿Ah? Yo. Dime. Que están compuestas por una sola cadena polipeptídica con un peso molecular cercano a los 50 kDa. Esos son kilodaltones. KDA es kilodaltones. Ok, es una cadena polipeptídica, eso quiere decir que pues es una proteína. Y no todas son exclusivamente proteínas. Hay una de ellas que tiene unido una molécula de otra naturaleza. ¿Quién se acuerda cómo está hecha esa enzima? ¿O quién leyó acerca de la estructura de las enzimas? Chicos, despierten. Señor Edgar. Ya encontré quién lo puso. Fue el señor Edgar. Son proteínas grandes. ¿Pero qué más pusiste? No es que sean proteínas grandes. Es una proteína que tiene pegada una molécula de diferente naturaleza. Chécalo en tu tarea, Etiel. ¿Le suena algo glicoproteína? Aquí, No, güey, aquí yo le está. puse enzima, No, aquí está. enzima compuesta por una cadena polipeptídica. ¿Qué más? Es glicoproteína, posee en su porción glucídica residuos de monosa, fructosa, galactosa, glucosa y N-acetilglucosamina. Exacto, bien. Entonces, las tareas tenemos que saber qué ponemos, chicos. Eso también es un dato importante.
Las proteínas naturalmente son, digo las proteínas, las enzimas naturalmente son proteínas generalmente, ¿no? Vamos a tener algunas enzimas que van a diferir de eso, pero ya lo vamos a ver en el último parcial. Y vamos a tener algunas otras que van a tener modificaciones posttraduccionales. También vamos a conocer esa palabra de posttraduccional en algunas semanas. Entonces, estas modificaciones hacen que no solo tengamos una proteína y esta se doble, sino que esta proteína esté unida a otra cosa. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando tocamos el tema de carbohidratos, que íbamos a tener carbohidratos unidos a proteínas, carbohidratos unidos a lípidos, y entonces aquí una de las enzimas es una glicoproteína. Una glicoproteína quiere decir que es una proteína unida a un carbohidrato. En realidad es un carbohidrato pequeño, debe de tener como unos 3 o 4 monosacáridos, pero eso hace que las enzimas estén activas. Es decir, si esa enzima es una glicoproteína, si a su estructura proteica no se le pega ese carbohidrato, entonces no va a tener función. Entonces, esa es otra cosa importante. Entre las lipasas tenemos glicoproteínas. Ahora, chequen también de dónde sacan su información, porque pareciera que todos lo buscan de la misma página. Recuerden que como universitarios es mejor buscar en libros o es mejor buscar en artículos, no en la primera página que se encuentran, porque pues no siempre van a estar bien. Pero aquí yo me di cuenta que cometieron un error, pero yo me imagino que lo hacen lo cometieron porque no leen a profundidad lo que hay en esa página y eso que estaba todo digerido porque entré a la página. Y entré a la página precisamente porque casi todos la citaban y muchos cometieron el mismo error. Entonces, me ponen ahí que tiene un núcleo de glicerol. Las enzimas no pueden tener un núcleo de glicerol. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, las enzimas son proteínas. Sí, a lo mejor tengo una glicoproteína que tiene un carbohidrato pequeñito, pegadito en un lado, pero quienes tienen la actividad son las proteínas. Ellas son las que llevan a cabo el trabajo. Ahora, un glicerol no es una proteína. Un glicerol es un alcohol. Entonces, en realidad lo que la página decía era que actúan sobre grasas que tienen un núcleo de glicerol. Y muchos me pusieron, las lipasas tienen un núcleo de glicerol. No sé de dónde se sacaron eso, porque eso ni siquiera dice la página. Entonces, eso es importante, que no he calificado todos, he calificado solamente algunos, pero es importante que si lo pusieron, ahorita ya no lo van a poder corregir para su calificación, pero que lo corrijan, porque esa es una información errónea. Yo mando comentarios ahí en la tarea y tienen que corregirlos, porque pues de ahí también pregunto, y si la tarea viene mal, pues entonces me van a contestar todo mal. Las lipasas no tienen un núcleo de glicerol. Las lipasas, en específico las triglicerol hidrolasas, cortan sobre un núcleo de glicerol. Es decir, ese es su sustrato. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? ¿No? Entonces vamos a seguir. La clase pasada, que fue la semana pasada, ¿no? Sí. Estuvimos hablando acerca de ácidos grasos esenciales. Y mencionamos que estos ácidos grasos esenciales los debemos de obtener de la dieta porque nosotros no los vamos a producir. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran, muchachos? Leucotrirenos, lipocinas. ¿Cuál? No, ese no es un ácido graso esencial, eso es un eicosanoide.
La oxidación de los ácidos esenciales nos da como producto final, tal vez sí, un leucotrieno y una lipoxina. Pero ¿quiénes son los ácidos grasos esenciales? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? ¿Son los omegas? Omegas, ¿ok? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? 6 y 3. El 6 y 3. Dentro de la serie 6 tenemos ¿a quién? ¿Al ácido qué? Ácido gamma linolénico. Ok, en gamma linolénico, ok, sí. Que ese sería el que es conocido como ácido linolénico conjugado, ¿no? Porque los linolénicos son omega 3, ¿ok? Los omega 6 son los linoleicos. Ahora, tenemos omega 6 linoleico, omega 3 linolénico. El omega 6, ¿qué nos va a dar como producto final? Después de que se oxida y se oxida y se oxida, ¿qué nos va a dar? Ácido araquidónico. Ácido araquidónico, que ese sería el tercer ácido graso esencial. Y el ácido araquidónico se va a volver a oxidar gracias a 3 enzimas diferentes. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas enzimas? ¿Cómo se llaman las enzimas que nos dan al final este tipo de compuestos? Lipoxigenasas, monoxigenasas y ciclooxigenasas. Muy bien. Entonces, gracias a estas 3 enzimas, se va a llevar a cabo la oxidación del ácido araquidónico y ahora sí voy a obtener moléculas que tienen funciones importantes en los organismos. Algunos de ellos son los eicosanoides, como los leucotrienos y las lipoxinas. Y entonces ahí yo les había contado que era como muy bonito en la forma en la que estas trabajan, porque van a responder es una respuesta inmune y entonces unas son proinflamatorias y las otras son antiinflamatorias. También platicamos, por ejemplo, que aquellos que van a formar las EETs o las ETs van a tener una actividad importante en el sistema nervioso central, en el genitourinario, en el respiratorio, en el inmune. Y por otro lado, aquellas moléculas que se iban a obtener por actividad de una ciclooxigenasa iban a ser los tromboxanos y las prostaglandinas. Entonces, de las prostaglandinas ya habíamos hablado mucho, pero aquí también nosotros platicamos en el caso de las prostaglandinas que todas iban a tener funciones diferentes. O sea, unas podían ser vasodilatadoras o vasoconstrictoras o broncodilatadoras o broncoconstrictoras. Mientras que los tromboxanos son vasoconstrictores, ¿sí? Y los tromboxanos se utilizan para la agregación plaquetaria. Y de ahí estuvimos platicando también un poquito acerca de la formación de los triglicéridos, que la tenemos aquí, y les dije que los triglicéridos se iban a ir formando por reacciones de esterificación una a una. Entonces, no quería decir que nosotros teníamos una glicerina y que de inmediato se le pegaban los 3 ácidos grasos y ya
había resultado un triacilglicerol, que en realidad era pasito a pasito. Ajá, entonces, tenemos la glicerina, se da un primer paso de esterificación y entonces se da la formación de un monoacilglicérido, luego un diacilglicérido y un triacilglicérido. Y de aquí les dije que en estas tres moléculas íbamos a tener una en mayor proporción en el organismo. ¿Cuáles son? Entre mono, di y tri, ¿cuáles son los que tenemos en abundancia? Sí, los tres. Los triglicéridos, bien. Entonces vamos a tener en concentraciones muy bajitas a monoacilglicéridos y a diacilglicéridos, pero en realidad los vamos a detectar porque se encontrarán ahí debido a que hay un proceso de formación de triglicéridos y entonces por eso llegamos a encontrar poquitos, pero simplemente porque se está formando un triglicérido o porque ya empieza a haber una degradación, ¿no? Ya hay ciertas moléculas que se van a dedicar a romper o a desarmar todo para después volver a utilizarlo. Algo importante de aquí, nosotros mencionamos que los acilglicéridos son saponificables y que dependiendo de en qué estado se encuentren, le llamaremos aceite o le llamaremos grasa. Se llama aceite cuando está líquida y se llama grasa cuando está sólida. Si ustedes recuerdan, ayer que vieron su aceite de coco, en realidad se llama aceite de coco porque esa todavía se está considerando como líquida. O sea, el hecho de que no lo vean transparente como cuando ya la empezaron a fundir es otra cosa, pero no era una grasa sólida como por ejemplo la grasa que llega a tener la carne cuando la compramos. Eso sí es una grasa, eso sí está completamente sólido. Si llevaron ustedes a tocar el aceitito de coco, pues eso no estaba completamente, no era sólido. Ajá. Ahora, la mayoría de los acilglicéridos que son aceites, que habíamos mencionado también, que van a tener ácidos grasos insaturados. Entonces, entre más insaturaciones haya, es mucho más probable que nosotros lo encontremos en estado líquido. Ajá. Entonces, esos serían aceites. Y finalmente platicamos que los acilglicéridos, principalmente los triacilglicéridos, no van a ser solubles en agua y tampoco van a formar micelas. El día de ayer que ustedes hicieron su jaboncito, si se fijaron, nosotros hicimos una mezcla del hidróxido de sodio con agua y con alcohol. Entonces, eso hace que se modifique un poco la forma en la que nosotros lo vamos a poder disolver. Entonces, cuando lo empezamos a mezclar, el alcohol ayuda de cierta forma a que haya una solubilización. Ajá, entonces, para eso nos ayuda un poquito el alcohol. El alcohol también nos va a ayudar a separar la glicerina, pero en este caso yo les platiqué, bueno, aquí el aceite de coco no va a tener triacilglicéridos, ajá. Entonces no vamos a tener la liberación tan evidente de glicerina. Sí habrá un poco porque pues era una pastita, no era 100% puro, pero esa pastita pues va a traer a diferentes tipos de acilglicéridos y se liberará un poquito de glicerina, pero no a grandes cantidades. Creo que a grandes rasgos eso fue lo que se vio principalmente en la clase pasada. No llegamos aquí hasta la parte de ceras. Y en la parte de ceras también platicamos que aquí no, tampoco iba a haber solubilidad en agua, ¿no? Y, ¿por qué se daba esto? ¿Por qué son insolubles? ¿Por qué las ceras no son solubles en agua? Por las cadenas largas que tienen. Las cadenas largas que tienen, esas cadenas largas de dónde vienen o de dónde salieron y cómo son.
Porque yo puedo tener una cadena así de larga, pero si aquí tiene OH, pues de que va a ser soluble, va a ser soluble. Y es una cadena larga. Pero las ceras no son solubles y tienen una cadena larga. ¿Qué me pueden decir? Era por el ¿Que son enlace. sólidas? No, lo que ahorita estoy preguntando. ¿Era por qué? ¿Por qué Es no son porque tienen solubles? cadenas largas con alcoholes monohidroxilos, ¿no? Ah, más o menos. Vamos bien, pero hay que ordenar un poquito las ideas. Vean la figura que está en pantalla. Voy a ponerles aquí el zoom. ¿No es por el enlace Esther, maestra? Ok, el enlace Esther, sí, está involucrado. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir? Alguien dijo las cadenas largas. ¿Las cadenas largas qué? ¿Qué tienen esas cadenas largas? Pues es más difícil de degradar. No, pero no estamos hablando de degradación. Estamos hablando de solubilidad en agua. Las cadenas largas son de ácidos grasos, mientras que la chiquita, o bueno, es del alcohol. Y eso lo hace insoluble. Ok. Vean la cadena larga. ¿Cómo describen esa cadena larga? ¿Es qué? Pues la cadena larga es hidrofóbica, ¿no? Ajá. Es una cadena hidrocarbonada. Ya lo habíamos establecido, ¿se acuerdan? Y justo lo que acaba de decir su compañera, esta cadena es insoluble. Por eso les dibujé hace ratito la cadena de aquí abajo. Si ustedes tuvieran una cadena larga y esta cadena estuviera así, ¿sería soluble en agua o no? Sí, es así. Esta sí. Y es una cadena larga. Pero vean la cadena larga que tienen ustedes en la cera. Son cadenas hidrocarbonadas. Incluso es aquí, si yo les tapara esta parte del enlace Esther y nada más vieran esta sección, se la voy a poner aquí con la plumita. Si ustedes vieran únicamente esta sección, entonces no podrían diferenciar cuál viene del alcohol y cuál viene del ácido graso. Obviamente, si nosotros vemos el enlace Esther, ya podemos saber quién viene de cada quien. Pero esas dos cadenas, solo en la sección en la que yo se los marqué, no son solubles en agua. Entonces, de ahí nos podemos ir hacia atrás. Una cera está formada por un ácido graso y por un alcohol. Y una de sus compañeras dijo la característica del alcohol. ¿Cómo es el alcohol? ¿Insoluble? No. ¿Cómo es el alcohol? Monohidroxilo. Exacto, es un monohidroxilo. Pero otro punto importante también, que de hecho hasta dijimos, esto es parte del examen, es una cadena larga de un alcohol monohidroxilado. Entonces vean aquí, si les vuelvo a hacer el zoom, vean cómo no es un alcohol pequeño, es un alcohol grande. Pero como es monohidroxilado, solo en un extremo va a tener un grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo va a reaccionar con el ácido graso para formar un enlace éster. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener una cadena hidrocarbonada, un enlace éster, una cadena hidrocarbonada. En donde esto va a generar que no sea soluble en agua. Y aparte de no ser soluble en agua, ustedes respóndanmelo. ¿Forman o no forman micelas? No, no las forman. Exacto, no van a formar micelas. Y aquí pusimos como ejemplo a la cera de abeja, que esta cera la va a producir para poder empezar a hacer su panal. Pero también nosotros mencionamos que iba a haber un montón de ceras.
¿En dónde podemos encontrar ceras de forma natural? ¿En los animales? Ok, pero ¿en dónde? Nosotros somos animales también. ¿En En su dónde? pelo. En el pelo. ¿En dónde más encontramos ceras? En los oídos. Ujú, ¿dónde más? Olviden ahorita los animales. ¿En dónde más podemos encontrar ceras naturales? En la En las piel. flores. Ah, sí, ¿en dónde más? En las frutas. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado en las frutas? ¿O no lo recordamos? Sí. Sí. Entonces vamos a tener nosotros ceras en frutas, en las hojas, por ejemplo, de las plantas, porque va a servir para protección. En el caso de las frutas y de las hojas, son protección contra los depredadores. Para nosotros no es tóxico, pero para insectos, por ejemplo, sí llegan a ser tóxicas estas ceras y entonces, pues de esa forma se están protegiendo. Habíamos platicado que las aves, por ejemplo, en sus plumas iban a tener estas ceras, pues también para que las plumas no absorban agua y ellas puedan volar sin importar qué tan húmedo esté el ambiente. Uh-huh. Y finalmente entramos a la parte de los lípidos compuestos. Y aquí fue donde nos quedamos en la clase pasada, que ya hablamos muy general de eso y que les dije que aquí ahí lo íbamos a dejar para que pudiéramos hablar más a profundidad después. Entonces, los lípidos compuestos van a ser aquellos que van a tener unidas moléculas de otra naturaleza completamente diferente a la lipídica, que es una historia muy parecida a lo que vimos con los carbohidratos, cuando empezamos a ver que se unían con proteínas o con lípidos. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, de los principales lípidos compuestos que se tienen serían los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos se van a dividir en dos, en fosfoglicéridos y en esfingolípidos. Pero también dentro de los lípidos compuestos vamos a tener a los estéridos. Y los estéridos van a ser aquellos... Esteroides. Ajá, son esteroides, pero van a ser aquellos que van a estar formados por anillos fusionados, ¿no? Y habíamos visto estos anillos que están aquí, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, y yo les dije que no porque tengamos estos 4 anillos, nosotros ya tenemos un lípido compuesto. Esto no es un lípido compuesto, ¿ok? El lípido compuesto será aquel que vaya a tener sustituyentes que ahora sí le dé características diferentes. Entonces, dentro de los estéridos, que también son conocidos como esteroides, vamos a tener a los esteroles, que son estos de aquí. Y a las hormonas. Exacto. Y en las hormonas, ay, me quedó fea mi S. Estas dos moléculas van a provenir de estos anillos. Y estos anillos van a ser completamente diferentes. Yo les dije que de los esteroles era mucho más fácil identificarlo porque en los esteroles vamos a tener en el carbono 3 un grupo hidroxilo y en el carbono 17 vamos a tener una cadena de ácido graso. Entonces aquí donde dice R se va a unir un ácido graso. ¿Ok? Pero en las hormonas esteroideas es un poquito más complejo. Aquí no hay como una norma como tal para poderle identificar, puesto que vamos a tener algunas hormonas esteroideas que van a tener únicamente un oxígeno unido con un doble enlace en el carbono 3, pero otros también van a tener un grupo hidroxilo, que podríamos confundirlo como con un esterol. Pero
aquí en lo que nosotros podíamos más o menos hacer la diferencia es que vamos a tener dobles enlaces en los anillos. ¿Ok? E incluso algunos anillos van a resultar aromáticos, como por ejemplo los estrógenos. Una vez que se ponen o que se forman aquí estos dobles enlaces dentro de este anillo, entonces estamos obteniendo ahora un anillo aromático. Habíamos mencionado que estos anillos de esta molécula anillada la podíamos nosotros ya sea enumerar, que lo ponían como 1, 2, 3 y 4, o también lo hacían con letrita y entonces ponían el A, B, C, D. Y entonces en las hormonas esteroideas lo que se dice es que el anillo 1 y 2 o el anillo A y B van a tener modificaciones. Y estas modificaciones sería la introducción de dobles enlaces. Esa es como que la característica de las hormonas esteroides. Ahora, algo interesante de aquí es que las hormonas esteroides se van a obtener a partir del colesterol. Y el colesterol es un esterol. Entonces, un ejemplo de esteroles es el colesterol. Y a partir del colesterol, nosotros vamos a tener hormonas esteroideas. Entonces, esto es otro punto importante por el cual nosotros debemos de tener cierta cantidad de colesterol en nuestro cuerpo, porque gracias al colesterol se van a formar las hormonas. Y estas hormonas van a ser muy importantes desde que estamos en el vientre de la madre. Desde antes de que las células se vayan a diferenciar para ya empezar a dar los diferentes órganos, que forman un feto, ya se necesita que haya hormonas. Porque dependiendo del sexo que va a tener el producto, serán las hormonas que se van a empezar a generar. Entonces, hagan de cuenta que cuando todavía no se tienen las células diferenciadas, que es solamente una bolita, dependiendo de los cromosomas que haya adquirido, digamos que van a ser un varón, entonces estas células lo que van a hacer es empezar a recubrirse, o se dice generalmente que se empiezan a dar un baño de hormonas. Entonces, si va a ser varón, el baño de hormonas va a ser con testosterona. Si es una mujer, o si estamos hablando de otro tipo de animal, que fuera una hembra, entonces se empieza a bañar de estrógenos. ¿Para qué? Porque esto ayuda a la diferenciación de las células, que eso ya lo verán ustedes cuando estén como en quinto semestre. Pero esto es importante que lo vayan visualizando, que las hormonas no solamente van a participar cuando nosotros ya somos grandes. O sea, las hormonas van a estar regulando diferentes actividades dentro del organismo desde que somos células no diferenciadas. Y entonces estas hormonas vienen del colesterol. Eso es importante. Ahora, en la parte de los esteroles, el más importante, como les mencionaba, es el colesterol. Y el colesterol se encuentra en las membranas. ¿Por qué van a estar en las membranas? Porque esto le vaya a ayudar a la membrana a darle cierta fluidez. Entonces nosotros ya tenemos, si nosotros nos imaginamos a nuestra membrana, siempre nos la pintan algo como esto. Tic, 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 tic. Y son así como se la estoy pintando. Entonces, lo que vemos en el centro, lo que estoy intentando dibujar ahí, serían las cadenas de ácidos grasos. Y estas cabezas que estamos viendo nosotros aquí serían las cabezas polares. Lo de acá adentro no es polar, es hidrofóbico. La unión o la forma que va a ir adquiriendo la membrana le va a ayudar un poquito el colesterol. No puedo dibujar aquí toda la molécula de colesterol, perdón, pero imagínense que el colesterol
se va a empezar a intercalar en la membrana de esta forma, que es lo amarillito que yo estoy pintando. No tenemos colesterol en toda, o sea, no tenemos la membrana llena de colesterol, lo tenemos muy separados dentro de nuestra membrana, pero al colocarse en ese lugar en donde se los estoy pintando, ayuda a que haya una interacción más fuerte entre las colas de los lípidos que forman parte de la membrana. Entonces, al ponerse ahí, ayuda a que la membrana sea, tenga una mejor fluidez, es decir, que tenga un mejor movimiento sin que esto se separe. Porque la interacción que va a haber entre ácido graso y ácido graso, o sea, entre las colitas que yo les pinté ahí en rojo, no es tan fuerte. Pero ya estando el colesterol ahí, ayuda a que no se separe o a que no se disgregue la membrana tan fácilmente. Así es que el colesterol dentro de nuestras membranas es esencial. En concentraciones bajas, sí, pero lo son. Vamos a tener otro tipo de esteroles que no van a ser precisamente de los animales, sino de las plantas, como lo es el ergosterol, el estigmasterol y el beta-citosterol. Entonces, si lo van a anotar, pueden anotarlo. ¿Listo? ¿Le puedo regresar? Ahorita voy a regresar a esta diapositiva, pero es que tengo que regresar a la otra. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, entonces, como yo les había mencionado, visualicen aquí la molécula del colesterol, que es la que tenemos hasta la izquierda. Esta molécula va a ser precursora de las hormonas esteroideas. Entonces, lo que va a suceder es que la molécula de colesterol va a pasar por un proceso especial, por diferentes rutas, para que sufra modificaciones. Como les dije, las modificaciones generalmente son en los anillos. Visualicen ahorita cómo están los anillos acomodados. Ahora, las básicas que yo les dije era la formación de dobles enlaces, pero también pueden venir acompañadas por la ruptura de alguno de estos anillos o la apertura de alguno de estos anillos. Y eso nos da por resultado otro tipo de hormonas esteroideas que estamos viendo aquí. Entonces podemos tener el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol. No necesito que se aprendan las estructuras. Progesterona, calcitrol y ecdisona. Fíjense en el caso del calcitrol. Aquí nosotros podemos ver cómo los anillos ya es una modificación completita, ya tenemos un anillo que está abierto, pero finalmente se sigue respetando lo que yo les dije. Vean los anillos, si los enumeramos, como dijimos que era 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D, entonces dijimos, quien se modifica es el anillo 1 o 2 o el anillo A y B. Entonces vean cómo aquí se modifica el primer anillo, el primero, aquí tenemos un aromático, aquí tenemos otro que se está modificando. Aquí el segundo es el que se modifica, tiene una apertura y en esta última el segundo también es el que se modifica, tiene ahora un doble enlace. Repito, no se necesitan aprender las estructuras. Aquí nada más lo importante es que ustedes sepan que las hormonas esteroideas vienen de los esteroles. Ahora vamos a regresar a esta parte en donde hablamos de los fosfolípidos. Entonces dijimos que
Los fosfolípidos van a dividirse en dos, en fosfoglicerídeos y en esfingolípidos. De manera general, ya platicamos que los fosfolípidos son importantes en la membrana. Las membranas celulares están formadas por fosfolípidos. Y algo importante de aquí es que estas dos clases de fosfolípidos van a diferir en que los fosfoglicéridos tienen una molécula de glicerol y los esfingolípidos tienen una molécula de esfingosina. Esta molécula de esfingosina ya la habíamos conocido, ya habíamos escuchado un poquito de ella. Pero ahora vamos a ver otras cosas importantes de los fosfolípidos. Algo que comparten los fosfolípidos en común es que van a tener una región polar y una región no polar, o una región soluble en agua y una región no soluble en agua. Evidentemente la parte que no es soluble en agua es esta región en donde va a tener los ácidos grasos. Aquí la esfingosina, ahorita que yo cambié de la diapositiva, van a recordar que la esfingosina tampoco es soluble en agua, que sería esta parte de aquí. Y entonces también vamos a tener un ácido graso. Entonces toda esta región de aquí es no soluble en agua. Pero la parte de arriba ya le va a conferir cierta solubilidad. Y entonces es por eso que nosotros vemos esa estructura clásica que les pinté ahí de las membranas en las que tenemos una cabeza y tenemos unas colas. Entonces, si nosotros quisiéramos visualizarlo como lo dibujé ahí, tendríamos que esta estaría la cabeza y aquí tendríamos nosotros las colas. Aquí tenemos la cabeza y acá van las colas. Entonces, las colas no son solubles en agua y la cabeza sí es soluble. Esta cabeza va a tener en particular que va a haber un grupo fosfato, tanto para los fosfoglicéridos, porque aquí lo dice fosfo, y los esfingolípidos vamos a tener un grupo fosfato. Mientras que arriba del grupo fosfato vamos a tener moléculas que van a ser completamente diferentes. En este dibujito para los fosfoglicerídeos solamente nos pusieron un alcohol. Pero incluso podríamos tener una serina. O podríamos tener una colina aquí. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a pasar por acá. Entonces, los fosfoglicéridos es esta primera imagen que puse, que dijimos tiene un glicerol, un grupo fosfato y arriba va a tener otra molécula. Esta otra molécula también es soluble en agua. Son estas que vemos aquí. Entonces, esta es la estructura general de un fosfoglicérido. Vean cómo tenemos al ácido graso, tenemos al glicerol, tenemos al grupo fosfato y les dije, arriba del grupo fosfato vamos a tener otro grupo. Y este grupo también va a ser soluble en agua. Y aquí nos lo están poniendo, que es un grupo hidrofílico. Entonces, puede ser colina, etanolamina, serina, inositol o glicerol. Cualquiera de esos puede estar unido en la parte de arriba.
Solo me estoy esperando por si están escribiendo, ¿eh? Y entonces, dependiendo de lo que tengan en la parte de arriba, que es en la cabeza del fosfoglicérido, se llamará fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilinositol o fosfatidilglicerol. Todas estas moléculas son parte de la membrana. Todas. ¿Cuál es la función de ellas? Vamos a ponerla aquí. Sería darle impermeabilidad y protección a la membrana. Ahora vámonos al otro tipo de fosfolípidos, que son los esfingolípidos. Estos esfingolípidos van a tener de nuevo como una cola y una cabeza. Entonces, en la parte de la cola va a haber una molécula de esfingosina. La esfingosina es esto que está en gris. Y vamos a tener que esta esfingosina se va a unir con ácidos grasos. Cuando la esfingosina solo se une a un ácido graso, hagan de cuenta a este amarillo, ignoremos el otro amarillo, se forma una molécula que se llama ceramida. Entonces, a veces nosotros podemos ver que un esfingolípido les van a decir que está formado por una ceramida, que sería esto de aquí. Van a decir una ceramida, un grupo fosfato y una cabeza hidrofílica. Ahora, esta esfingosina, si ustedes se fijan, voy a borrar un poquito, bueno, voy a borrar eso que les puse ahí para que lo puedan ver. Si ustedes se fijan, como que emula un poco al glicerol, porque va a permitir que haya la esterificación, en este caso, de dos ácidos grasos. Aquí ya no, porque es todo el cuerpo de la esfingosina, pero en esta parte de aquí sí. Entonces, aquí pareciera que está siendo muy, muy, muy parecido al cuerpecito del glicerol. Entonces, tienen una forma o estructuralmente, o más bien espacialmente, son muy parecidos. Entonces, toda esta región de la esfingosina va a ser no polar o no soluble. El grupo fosfato ya lo es. Y arriba del grupo fosfato vamos a tener una cabeza hidrofílica que es una colina. Ahora, los esfingolípidos también se encuentran en la membrana. Pero no de cualquier célula, sino de células en específico.
¿De qué células? Las que formen parte del cerebro y del sistema nervioso central. Y evidentemente tendrán la misma función que los fosfoglicéridos, pero estos están específicos en células de cerebro y sistema nervioso central. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de lípidos compuestos o lípidos complejos. Aquí ya no vamos a tocar los que ya conocemos, que están unidos a glúcidos, como los cerebrócidos, los globócidos, los gangliósidos. A ellos ya no los vamos a tocar porque ya platicamos de ellos en la parte de carbohidratos. Entonces, ya no hay como mucha razón de que se toquen, igual que los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, acuérdense que son aquellos que tienen el lípido y un carbohidrato, pero que eso forman parte de las membranas de las bacterias gram negativas. Entonces, de ellos ahorita no vamos a hablar porque ya lo habíamos tocado. Vamos a enfocarnos a otro tipo de lípidos compuestos, como son las lipoproteínas. En el caso de las lipoproteínas, es un poquito más difícil como decir, siempre van a tener una mayor cantidad de proteínas que de lípido, porque aquí tiene que ver los tamaños. Entonces, puede que nada más tenga una proteína y un montón de ácidos grasos, pero si la proteína es muy gigante, pues sigue teniendo una presencia mayor en la molécula. Entonces, para no enredarnos ahí, simplemente vamos a hablar de las características que tienen las lipoproteínas, ya no tanto de que tienen más y una cosa u otra. Dentro de las lipoproteínas vamos a tener de dos tipos: las lipoproteínas de membrana y las lipoproteínas de transporte. Las lipoproteínas de membrana van a tener una función súper interesante en bacterias gram negativas. Nosotros tenemos lipoproteínas de membrana, sí, pero estas lipoproteínas de membrana no siempre van a estar ahí asociadas. Hagan de cuenta que son como, en el caso de nosotros, las lipoproteínas, hagan de cuenta que son como carritos, que van a estar en la membrana, sí, pero una vez que atrapen cierto tipo de lípidos, se van a salir y se van a transportar, e incluso se van a transportar por la sangre. Entonces, las lipoproteínas de nosotros se clasifican siempre como de transporte, a pesar de que las podamos encontrar por un periodo breve en la membrana. Pero, en el caso de las bacterias, las proteínas de membrana sí viven ahí siempre por siempre. No se pueden ir, como en el caso de las de nosotros. ¿Por qué? Como yo les he estado platicando o les he tratado de esbozar poquito a poquito, las bacterias van a ser diferentes en sus envolturas celulares. Entonces, unas van a tener
una membrana y poquita pared celular, la voy a poner así como rayadita, poquita pared celular. Y vamos a tener otra célula que tiene una membrana y un montón de pared celular. Entonces, esas las hace diferentes. Aquí tenemos a una gram positiva y aquí tenemos a una gram negativa. Ahora, dentro de las gram negativas, que son las que tienen una pared muy pequeñita, tienen algo en particular. Ese algo en particular es que tienen una doble membrana. Te las voy a pintar aquí. ¿Ok? Esta doble membrana hace que deba de haber cierta comunicación con esta membrana que está arriba y la membrana que está abajo. Entonces se dice que las bacterias gram negativas tienen una membrana externa y una membrana interna. En los libros la van a encontrar como OM y como IM. Internal membrane, outer membrane. Entonces, muchos nada más les van a decir la OM o la IM. Pero la OM es la membrana externa y la IM es la membrana interna. Estas dos membranas sería algo como esto. Déjenme pintárselos. Algo así. Entonces, si nosotros le cortáramos un pedacito como si fuera pastel a mi célula, yo vería algo como esto. Esta sería la membrana externa y esta sería la membrana interna. Y aquí en el centro hay un espacio. Este espacio, que es el mismo que están viendo acá, se los voy a poner con amarillo. Este espacio de aquí que está en amarillo, es esto que está aquí. Es el espacio periplásmico. Espacio, ahí no se ve con eso. Espacio periplásmico. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a ver una membrana así. Y entonces dijimos, bueno, ahí está la membrana, bien bonita, ya sabemos que es semipermeable. Entonces aprendimos que el colesterol se inserta en estas partes de aquí, no con una periodicidad tan alta, pero la tenemos y ayuda a que se mantenga junta la membrana, que no se disgregue tan fácilmente. Y entonces ya hemos platicado también que en esa membrana se puede anclar, por ejemplo, un lipopolisacárido, dependiendo de qué hablemos, o si hablamos de un humano, pues vamos a tener a lo mejor glicolípidos, qué sé yo, ¿no? Que están ancladitos por aquí, van a tener funciones importantes, receptores, shalala. También ustedes ya saben que va a haber proteínas aquí ancladas que van a dejar pasar las cosas. Entonces, finalmente, esta parte de aquí es el interior de la célula y esta parte es el exterior. Entonces, la comunicación del interior de la célula hacia el exterior y viceversa es a través de la membrana. Pero fíjense en la membrana que les pinté de las gram negativas. Tenemos dos. Entonces, ahí la comunicación se puede ver afectada. Porque si algo entra, esto es el exterior y esto es el interior. Si algo entra, vamos a pintar aquí un triangulito. Si este triangulito entra, este triangulito se va a quedar aquí. Y luego ahí, ¿qué hace? ¿Qué creen que se necesite hacer?
Liberarlo. ¿Cómo? Bueno, liberarlo. Liberarlo. Él entró. ¿Lo libera hacia dónde? Pues hacia abajo. ¿Ok? Entonces, más bien van al interior de la célula, ¿no? ¿Sí o no, Karen? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo va a entrar al interior de la célula? Ellos van a estar, lo que vaya entrando, se va a ir acumulando ahí en el espacio periplásmico. Y entonces esto puede hacer que la membrana se desestabilice y se rompa, porque pues esto está aquí atorado, o sea, es como si fuera un grupo de personas que ahí entró y ya no saben ni para dónde irse, ni qué hacer, ni nada, porque solo traía un boleto para entrar hasta ahí, pero no tiene el siguiente pase. Entonces, aquí es donde las lipoproteínas van a tener una función importante, porque ellas van a estar ancladas en la membrana, pero van a estar ancladas tanto en membrana externa como en membrana interna, pero viendo hacia el periplasma. Entonces, vean la imagen que les puse a la derecha. Esta imagen que les puse a la derecha nos está poniendo, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna. Y esto que yo se los puse de amarillo es esto de aquí, el espacio periplásmico. Entonces, si ustedes no logran como visualizar qué estamos haciendo, estas son las membranas, ahí está la célula, acá afuera es el exterior y aquí es el interior. Es decir, aquí está el citoplasma. Es una bacteria gram negativa. Entonces, aquí va a tener su periplasma. Estas proteínas están ancladas tanto en membrana externa como en membrana interna. Esto que ustedes están viendo del LOL-B, esta cosa verdecita, son lipoproteínas. Vean cómo están ancladas. Vean al LOL-B. LOL-B y LOL-A son las lipoproteínas más conocidas de Escherichia coli. Entonces, LOL-B, esta parte azul es la proteína. Y estos tres piecitos que ven es el lípido. Entonces, vean cómo el lípido está anclado en la membrana. Y la proteína está teniendo interacción con esta parte de la cabeza de la membrana. Y entonces eso va teniendo como sentido lo que les he estado platicando. Las cabezas son solubles en agua, entonces por eso estas proteínas pueden tener cierta interacción con la cabeza. Los ácidos grasos no son solubles en agua, entonces se entierran en la membrana y en esta región de aquí se van a encontrar con las colas de los fosfolípidos que forman parte de la membrana. Estas proteínas nunca se van a ir de ahí, siempre van a estar pegadas. Vamos a tener algunas que van a tener la capacidad de estar en el periplasma, como lo es LOL-A, pero nunca van a salir de ahí. O sea, LOL-A nunca se va a ir al exterior y nunca se va a ir al interior de la célula, siempre va a vivir en el periplasma. LOL-B nunca se va a despegar de la membrana, siempre va a estar en la membrana. Entonces, por eso las proteínas de membrana, que son lipoproteínas, para las gram negativas son muy importantes, porque siempre van a estar ahí. ¿Y como para qué están ahí? Para transportar. ¿Qué es lo que ellos pueden transportar? Cosas del exterior hacia el interior de la célula o cosas del interior de la célula hacia el exterior. Entonces, estas proteínas son las que les van a ir dando el pase para que puedan atravesar posteriormente la membrana interna, porque la membrana interna todavía va a ser mucho más estricta, ¿ok? Entonces, puede que algo atraviese la membrana externa de la pobre bacteria y llegue a entrar aquí a esta parte del periplasma. Puede que llegue a entrar aquí, pero si un transportador, que sería en este caso una lipoproteína, no la agarra y se le entrega a otro transportador, nunca va a tener el boleto para entrar a la célula.
Es decir, si yo tuviera una molécula aquí rojita y esta molécula roja no la reconoce ninguna lipoproteína, esta molécula se va a quedar aquí por siempre y para siempre. Lo único que va a suceder es que en algún momento la misma célula la saque, pero nunca la va a meter. Entonces, todo lo que entre va a tener algún tipo de interacción con las lipoproteínas. La lipoproteína la transportará y aquí lo que nosotros estamos viendo es que LOL-B, en este caso el verdecito va para afuera en realidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que sacan a esta cosa verde, LOL A se la agarra, LOL A se la da a LOL B y LOL B la saca. Pero vean cómo los permisos las dan las lipoproteínas. Si esta cosita verde no se uniera a ellas, no va a salir. Entonces, en pocas palabras, las lipoproteínas de membrana de las bacterias gram negativas sirven para transportar sustancias del exterior al interior y viceversa. Y son específicas. Entonces no dejan pasar cualquier cosa. Están especializadas en meter cierto tipo de moléculas o sacar cierto tipo de moléculas. Maestra, ¿no puede volver a repetir? Digo que las bacterias gram negativas son las que permiten el paso de cosas al interior y al exterior de la célula. Que las lipoproteínas que están ancladas a las membranas de las gram negativas son las que permiten el paso de sustancias a través de la membrana. Ya sea que estas sustancias vayan del exterior al interior de la célula o al revés, es decir, que vayan del interior al exterior de la célula. Entonces, las que las transportan son las lipoproteínas de membrana. Las bacterias gram negativas son microorganismos completitos. Solo estamos hablando de su pedacito de membrana. Y algo importante que les dije es que las lipoproteínas de membrana en las bacterias gram negativas nunca van a poder abandonar su sitio de trabajo. Entonces, esa LOL-B que ven ahí, nunca va a poder abandonar la membrana externa. Esa LOL-A que ven ahí, nunca va a poder abandonar el espacio periplásmico. Siempre va a tener que estar ahí. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro esa parte? ¿Puedo ya cambiarle? ¿Necesitan seguir copiando algo? ¿Tienen alguna duda? Ok, entonces, doña Siret, dígame, ¿qué hacen las lipoproteínas de membrana externa? Principalmente, ¿sí me escuchó? Sí, Siret. Principalmente, pues ayudan a la membrana y sirven para el transporte en esta y sirven transportando sustancias del exterior, ¿no? Y viceversa específicamente. Ok, bien, Siret. Ahora vamos a hablar de las lipoproteínas de transporte.
Estas lipoproteínas de transporte son específicamente las que nosotros tenemos. Entonces, estas lipoproteínas de pronto van a formar parte de una membrana, sí, pero no van a vivir ahí siempre, como son LOL A y LOL B. Estas van a estar en la membrana y se van, llegan a la membrana y se van, no viven ahí para toda la vida. Y su función también es transportar, solo que en el caso de las de membrana, que vimos de las bacterias, si se fijaron, lo que les dije, no abandonan su lugar de trabajo, o sea, se lo van pasando. Y aquí ellas sí, entonces ya que capturaron o atraparon algo que deben de transportar, ellas se van, y se van a lugares muy lejos y posiblemente nunca regresen. Ellas son las encargadas de transportar cosas que son poco o no solubles a través del plasma. Y obviamente, pues eso quiere decir que transportan lípidos. Una lipoproteína transporta lípidos. Entonces, transportan sustancias poco o no solubles por el plasma sanguíneo. Van a existir diferentes tipos de lipoproteínas. Pero primero vamos a ver como su estructura básica. Estas lipoproteínas van a tener también algo así. Van a formar unas micelas, es que no puedo dibujarla. A ver, así. Algo así. Entonces, de nuevo, las cabezas son las que son polares y las rayitas que estoy pintando son lo no polar. Y van a tener ancladas a ellas muchas proteínas, las voy a pintar aquí así. Estas proteínas que van a tener aquí ancladas van a servir para que las reconozcan. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes mandan una carta, el sello postal va a decir a dónde va la carta. Entonces, su carta puede atravesar medio mundo, pero no quiere decir que la van a dejar en donde no es, sino que como ya trae una dirección, trae un sello postal, entonces le dirán en dónde debe de llegar. Esa es la función de las proteínas, que le indiquen en dónde se debe de quedar. Entonces, si ustedes se fijan, tiene una forma de una estructura que ya habíamos conocido en los lípidos. ¿Cómo se llama? ¿Qué, perdón, Miss? ¿Cómo se llama la estructura que se parece a eso que yo pinté que forman los lípidos? Que les dije que podían estar, por ejemplo, en la leche. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si ustedes, más bien, cómo se encuentran las grasas en la leche? ¿Formando qué?
Maestra, ¿podría ser micelas? Exacto, bien, Areides. Son micelas. Ajá. Entonces, las lipoproteínas de transporte tienen una forma de micela. Entonces, eso es lo que le ayuda a transportar. Pero tienen el suficiente tamaño para que allá adentro se lleven algo. O sea, son como unas esferitas. Y esas esferitas adentro traen generalmente colesterol o triglicéridos y los empiezan a transportar hacia donde debe de ir. Porque esa es una de las complicaciones que tienen los lípidos. Cuando ustedes comen y consumen proteínas o consumen carbohidratos y su estómago y su intestino ya lo degradó todo, es absorbido por el intestino y entonces viaja a través de la sangre, pues ellos solitos se van y ya dependiendo de dónde los necesiten los van jalando, ajá, a ellos los jalan. Pero los lípidos, una vez que son absorbidos, pues no se pueden mover de ahí porque no son solubles en el plasma. Así es que las lipoproteínas los van a llevar, ellos los van a transportar. Entonces, van a haber diferentes tipos de lipoproteínas. Entre ellas vamos a tener unas que se llaman kilomicrones, perdón. Déjenme anotárselos aquí. Estos son los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas de menor densidad. Estos kilomicrones van a estar en el intestino. Siempre los vamos a encontrar ahí en el intestino. Y lo que ellos van a hacer es transportar triglicéridos. Y estos triglicéridos que transportan son los que yo consumí de mi comida. Y los kilomicrones son como esto. Son este dibujito que están viendo que tiene unas moléculas color azul. Estas moléculas color azul son proteínas. Lo que ven en rojo son los fosfolípidos. Y aquí adentro ustedes están viendo lo que transporta. Entonces, principalmente va a transportar triglicéridos. Puede transportar colesterol esterificado que yo consumo en mi comida, sí, pero principalmente se dedica a transportar triglicéridos. Aquí tal vez no alcancen a ver mucho, pero cada una de las bolitas azules tiene un nombre diferente, como ApoA1, ApoE, ApoC, que no se las tienen que aprender los nombres. Lo que sí es que tienen que ver que cada una de las proteínas son diferentes. Y de hecho hasta se los ponen aquí a propósito que tenga como una muesquita o alguna escisión aquí que la haga completamente diferente. Entonces son diferentes porque son lo que yo les dije. Es como la parte de reconocimiento. Entonces habrá ciertos lugares en nuestro cuerpo o en ciertos órganos que las necesiten y entonces a lo mejor tienen unión con la apoproteína ApoE y entonces reconocen que la traiga y lo detienen. Y así cada una de las proteínas la identificarán diferentes lugares en nuestro cuerpo. Así es que todas las proteínas que forman parte de esta estructura, que son los kilomicrones, van a ser distintas. Ahora, estas lipoproteínas, si ustedes ven el dibujo, ustedes pueden decir es que tiene muchos lípidos y tiene pocas proteínas. Sí, en número sí, pero en tamaño no. Las proteínas son muy gigantotas. Y se llaman apoproteínas porque ahí no tienen función. Van a tener función hasta que se unan a un receptor. Entonces, una apoproteína no tiene función. La tiene hasta que se une a su receptor. De ahí nos vamos a ir con otras que son las VLDL. Las VLDL son proteínas de muy baja densidad lipoproteica. Estas VLDL las vamos a tener en el hígado y en el intestino. Pero ¿cuál es la diferencia?
que ellas van a transportar triglicéridos que se hayan sintetizado en el hígado. ¿Ok? Los kilomicrones transportan lo que yo comí. Las VLDL transportan los triglicéridos que el hígado sintetizó. Y van a tener una formita como esta. Ajá. Ya es muy parecido a lo que tenemos, pero obviamente en tamaño pues, es diferente. Ahora, algo que ustedes pueden ver aquí es que en esta lipoproteína, en su estructura, van a tener colesterol. Colesterol que se va a ir formando dentro de nuestro cuerpo y que lo va a transportar, pero también su estructura tiene colesterol, que es esto rojito que ustedes ven aquí. Esto rojo es colesterol. Entonces, la membrana de una VLDL, o sí, podemos decirle membrana, la membrana de una VLDL tiene colesterol. Y transporta también colesterol y triglicéridos. Pero esto es lo que ya sacó del hígado. Vamos a tener otras lipoproteínas que son las IDL. Las IDL son de densidad intermedia lipoproteica. ¿Densidad qué, maestra? Lipoproteica. Densidad intermedia lipoproteica. Las IDL. Densidad intermedia lipoproteica. ¿Ok? Las siguientes son las LDL. Y ellas son las de baja densidad lipoproteica. Y estas LDL son las que detectan cuando nos hacemos análisis de sangre. Ajá. Entonces, si hay una gran cantidad de LDL, es sinónimo de que tenemos mucho colesterol. ¿Por qué? Porque las LDL se enfocan únicamente en transportar colesterol. Pero no va a ser colesterol que yo comí. Va a ser colesterol que ya se formó, ajá, y que están tratando de transportar a diferentes órganos. Entonces, si nosotros vemos una LDL, es una esferita como esta, y todo lo que ven allá adentro es colesterol. Todo, todo, todo. Y finalmente, bueno, no finalmente, más bien en cuanto a importancia, tenemos a la HDL. Y estas HDL son las otras que que se identifican cuando nos hacen un estudio de sangre. Ajá. Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad o alta densidad lipoproteica. Las HDL. Y oh sorpresa, ¿qué hacen ellas? Las HDL, hagan de cuenta que son como aquellas que van a recoger todo lo que ya tiraron por todos lados. Entonces, ellas van vacías por todo nuestro torrente sanguíneo y entonces si en algún lado de nuestro cuerpo se está acumulando mucho colesterol o de pronto se encuentra colesterol libre por ahí, lo va a atrapar. Y ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con LDL y HDL si las dos van a tener colesterol allá adentro? Ah, porque las LDL
lo transportan para ir a dejarlo a los diferentes órganos. Las HDL no. Ellos lo recogen todo el colesterol que se encuentran de más y lo llevan al hígado, con el objetivo de que el hígado lo transforme y lo excrete. O sea, salga a través de heces fecales. Así es que por eso son de suma importancia las HDL, porque ellas pueden transportar colesterol, glicerol. Pueden transportar colesterol, sí, pero lo transportan para después que este sea excretado. ¿Ok? Va a tener también un montón de apoproteínas. Se conoce que también puede llevarse en una cantidad mínima, pero se lo lleva. Se lleva algunos triglicéridos que también van a ser excretados. Y entonces, pues por eso son interesantes o por eso son importantes. Porque ellos podrían ir quitando el colesterol que esté taponeando algunas arterias. Las HDL se lo pueden llevar. Y hay otras que tenemos, que son interesantes, sí, pero a ellas no las tenemos en altas concentraciones, que son las VHDL, las cuales son conocidas como de muy alta densidad lipoproteica. Ellas van a estar principalmente en el intestino y en el tejido adiposo. Y entonces ellas se llevan ácidos grasos libres. Pero ellas están más relacionadas a que andan buscando ácidos grasos libres para la formación posteriormente de los triglicéridos, por ejemplo. Pero las más importantes aquí son las LDL y las HDL. Entonces, señor Leonardo, ¿cuál es la diferencia entre las lipoproteínas HDL y LDL? ¿Qué fue lo que tú entendiste? Señor Leonardo, ¿ya se durmió o qué? No, profe, aquí ando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre HDL y LDL? ¿Qué entendiste tú? Que unas eliminan el exceso de colesterol, profe. Ok, bien. ¿Quiénes? Las cosas, las HDL. Muy bien, Leonardo. Las HDL. Okay. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestra. ¿No? Entonces vamos a dejarlo hasta esta parte de aquí. Ya de lípidos solo me falta la separación y cuantificación de lípidos. Eso lo acabamos en unos 20 minutos de la siguiente clase y listo. Si no tienen más dudas, entonces los dejo ser libres. Cuídense mucho, hagan el seguimiento de sus jabones, por favor, y que tengan bonita tarde. Gracias, maestra. Con gusto. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, maestra.